Hola chicos, espero que se encuentren bien. Como les mencioné, se van a estar grabando una serie de pequeños videos que contienen un resumen de todo el contenido temático que hemos estado viendo en plataforma. Vamos a trabajar de manera similar a como trabajamos en Discord. Aproximadamente la mitad de los temas vamos a ver en un primer video y la otra mitad en un segundo video. En el caso de geometría, como nosotros terminamos de ver el contenido temático en las clases presenciales, antes de que sucediera esto de la contingencia, entonces los videos nos van a servir para recordar un poco los temas que vimos en sesiones presenciales. Como les mencioné al inicio del video, en el caso de geometría ya habíamos visto casi todos los temas en sesiones presenciales, porque nos adelantamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el video? Se va a hacer un pequeño recordatorio de los temas que vimos en sesiones presenciales y sobre el último tema que corresponde a congruencia de triángulos que vimos en una sesión y que les dejé helada pendiente en plataforma. El primer tema que vimos corresponde a clasificación de triángulos. Vimos dos tipos de clasificaciones, una de ellas es según sus lados y la otra es según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, que es el que tiene tres lados iguales. Isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. Según sus ángulos se clasifican en acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto. Y obtusángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Luego estudiamos los puntos y rectas notables de un triángulo. Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por cada uno de sus vértices y por el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas se cortan en un punto que llamaremos baricentro. Las bisectrices de un triángulo son rectas que pasan por cada uno de los vértices y que dividen en dos ángulos iguales a cada ángulo de un triángulo. Las tres bisectrices se cortan en un punto que se denomina incentro. Las alturas de un triángulo son rectas que pasan por cada uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto a dicho vértice. Las alturas se cortan en un punto denominado ortocentro. Las mediatrices de un triángulo son las rectas perpendiculares a cada uno de sus lados en el punto medio. El último tema que estudiamos corresponde a congruencia de triángulos. Para ello nos vamos a hacer la siguiente pregunta. En pantalla podemos ver dos triángulos y nos preguntamos entonces, ¿cómo sabemos si esos dos triángulos son exactamente iguales? Para demostrar la congruencia de triángulos, nos van a servir ciertos criterios o teoremas que podemos ver en pantalla. Son tres criterios diferentes. El primero es, dos ángulos son iguales si tienen un lado igual y respectivamente iguales los ángulos adyacentes a ese lado, o mejor conocido como el criterio ALA. El segundo criterio nos dice, dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales, o mejor conocido como el criterio LAL o LAL. Y el tercer criterio que nos dice, dos triángulos son iguales si tienen sus tres lados iguales respectivamente. Es el criterio LLL o lado, lado, lado. Para ello vamos a ver el ejemplo que se muestra en pantalla y que ustedes tienen en su material. Esto lo vimos en una de las sesiones, pero lo estoy retomando para recordar cómo utilizar los criterios. Es importante que recordemos que para demostrar, primero tenemos que escribir la hipótesis, que son los datos que nos da el enunciado. La tesis, que es a lo que queremos llegar, o nuestra meta, como les había dicho en clases. Tenemos que hacer una representación gráfica, si no es que el enunciado ya nos da una representación o una figura. Y comenzamos con la demostración escribiendo los elementos de la hipótesis, que en este caso nos dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 2
y que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. De igual manera, según la construcción o la figura que nos da el enunciado del problema, podemos observar que el lado AB del triángulo ABC y el lado AB del triángulo ABD son iguales. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es igual al triángulo ABD por el criterio ángulo-lado-ángulo. Por lo tanto, queda demostrada nuestra tesis. De manera similar lo vamos a hacer con los otros incisos del ejemplo. Escribimos primero la hipótesis, la tesis, la representación gráfica o la figura que el enunciado nos da y comenzamos con la demostración enunciando primero la hipótesis. Bueno chicos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que en plataforma está abierto el foro donde ustedes pueden escribir sus dudas y que yo les voy a estar respondiendo con los videos. Las dudas pueden ser del contenido temático o de los trabajos que nos quedan pendientes. La siguiente semana debo de subirles la rúbrica del producto final. Así que espero que se estén cuidando, que se queden en casa y hasta luego.